Vivir una vida plena no nos sale natural. Tenemos que reaprender a vivir de una manera diferente bajo el estándar de Dios. Pero sabes que hay una buena noticia, y la buena noticia es que Dios quiere darnos esa vida plena y abundante. Por eso Él vino. Ese es el Evangelio, la buena noticia de que Cristo vino a salvarnos y darnos libertad de nuestros pecados. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida a una miniserie que hemos titulado Una vida abundante. Me acompaña una amiga de muchos años, muy querida, muy especial para mí, y su nombre es Angélica Rivera de Peña. Hola, Angélica. Hola, Betsy, qué privilegio tan grande poder compartir este tiempo contigo. Bueno, si no están familiarizadas todavía con su voz, algunas sí van a identificar que ella estuvo con nosotras en la serie de Mensajes Urgentes para ti. Y si no lo has escuchado, si no has escuchado ese episodio, te invito a que vayas a esa serie y busques el episodio en el que Angélica nos está compartiendo un mensaje que arde en su corazón. Te lo voy a dejar para que lo busques si no lo has escuchado. En esta ocasión, Angélica nos viene a hablar acerca de la importancia de nosotras tener una vida plena, y viene a contestar esas preguntas que probablemente ya están en tu corazón y a lo mejor ni siquiera sabías que te venías preguntando eso, pero probablemente tú, que eres una joven que estás en etapa quizás escolar o universitaria, o eres una joven soltera que te estás estudiando o estás en tu trabajo y estás aquí en este negocio de la vida cristiana, pero hay preguntas dentro de tu corazón. A veces ves personas que parecen ser muy fructíferas y están llenas de gozo, que se ven muy plenas, como si vivieran la vida cristiana a todo color, pero cuando te miras al espejo y te ves, dices, pero ¿por qué yo no puedo vivir ese tipo de vida? ¿Por qué la vida cristiana se siente tan difícil? ¿Por qué todo es tan complejo? Y esas son las preguntas que Angélica en este episodio y en los episodios posteriores nos estará respondiendo. Pero antes de irnos a entrar en materia, Angélica, yo quiero que brevemente le digas a las chicas que nos escuchan quién eres, cómo está compuesta tu familia, dónde vives, qué haces. Muy bien, mi nombre es Angélica Rivera, yo vivo en la República Dominicana y asisto a la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, y mi esposo es pastor de jóvenes. Ya tenemos un tiempo trabajando con jóvenes y es algo que me apasiona, ver sus luchas, sus deseos, ayudarlos a poder encontrar el propósito, como el sentido de sus vidas en el Señor. Yo tengo 2 niños, Samuel, que tiene 11 años, y Abigail tiene 7. Y nada, para mí es un placer el hablar, el compartir acerca de la palabra del Señor y motivar a otros a amar más al Señor. Yo puedo dar testimonio de ese amor por el Señor, de ese amor que Dios ha puesto en ustedes por los jóvenes. Ustedes tienen ¿cuántos años trabajando con los jóvenes? Bueno, yo desde que me casé, que fue en el 2007, o sea que yo tengo 15 años ya, pero mi esposo tenía un tiempito más, o sea que tiene como algunos 20 años, sí. 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 Mira, Angélica, déjame decirte que alabo a Dios por la vida de ustedes y el ministerio que Dios les ha encomendado. Cuando Dios hizo ese cambio increíble en nuestras vidas, estoy hablando de hace 12 años aproximadamente, yo recuerdo que nosotros llegamos a la IBI, a la Iglesia Bautista Internacional, y nos sentamos ahí en esa clase de membresía y quien estaba enseñando era Joel, tu esposo. Wow. Y yo recuerdo él con tanta paciencia, con ese amor pastoral que lo identifica, respondiendo a todas esas preguntas y esos conceptos súper, complejos que teníamos nosotros en la mente, y de verdad que él, Dios lo usó especialmente en esas reuniones para desenredar muchísimas confusiones teológicas que nosotros teníamos, y a lo largo de todo este tiempo, pues obviamente los hemos visto prosperar y crecer en el ministerio que Dios le ha dado, en el caso de Joel en el ministerio pastoral y también en el ministerio de jóvenes, y
doy gracias a Dios por sus vidas. O sea que, chicas, esta mujer joven, porque Angélica es una jovencita. ¿Cuántos años tú tienes, Angélica? Bueno, ni tanto, ya cumplo 40 ahora en febrero, o sea que... Pero tú eres una Pero tengo jovencita. el corazón joven está. Eres una jovencita. He visto tanto fruto del ministerio que Dios les ha dado y como les decía, chicas, estas no son palabras improvisadas ni cosas que Angélica se aprendió ayer para enseñarlas hoy, sino que son el resultado de muchísimos años de experiencia con jóvenes ahí en la iglesia local, en la vida real, y esa joven así que te representa a ti también. Y a mí me preguntan, Angélica, a veces, ¿cuándo tú vas a dejar de enseñar a las jóvenes? Y mi respuesta es, ¿por qué tenemos que dejar de enseñar a los jóvenes? Claro, Cuando la Biblia dice, Pablo instruye a Tito, aún a las ancianas, a enfocarse y a instruir, a discipular a las jóvenes. O sea que yo pienso que de alguna forma el ministerio a las mujeres es un ministerio de jóvenes porque estamos llamadas a invertirnos en la generación que viene detrás de nosotras. Así que quiero darte las gracias por lo que haces, por lo que has hecho y orar que el Señor siga dándole muchos años más a ustedes para seguir invirtiéndose en el reino. Amén. Entonces, ya volviendo a nuestro tema, a lo que queremos escuchar, es esa vida plena, Angélica, de la que tú nos vas a hablar. A veces, jóvenes escuchan esto y lo ven como algo completamente irreal, que es posible solamente para personas con muchos años en la fe o personas que tienen algún tipo de personalidad porque les gusta leer o son más tranquilas. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Una joven puede estarse preguntando, ¿por qué mi vida cristiana se siente tan seca y tan difícil? ¿Por qué esa es mi realidad? O sea, si Cristo vino a darnos una vida abundante, ¿por qué yo siento que mi vida cristiana se siente tan difícil? ¿Qué tú le dirías a esa joven? Bueno, mira, esta ha sido una pregunta que siempre me ha inquietado, o sea, que esa joven pudiera tener la certeza de que no es ella sola que se ha preguntado eso. ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil vivir vidas plenas si nosotros decimos que tenemos a Dios en nuestros corazones? Y yo puedo dar el testimonio de que Dios me salvó cuando yo tenía apenas 13 años. Y recuerdo que el primer libro que yo leí fue En pos de la santidad de Jerry Bridges. Y en mí se encendió un anhelo por vivir en santidad. Pero al yo comenzar a interactuar en mi colegio y en la iglesia, yo notaba que no todos tenían esa misma meta de glorificar al Señor. Y que en ocasiones yo tenía que sentirme como que yo estaba nadando en contra de la corriente, aún entre personas que decían ser cristianas. Y aún cuando yo trataba de vivir de una manera irreprochable en muchas áreas de mi vida, yo me sentía insatisfecha. Entonces ya ahora yo no soy esa adolescente, sino que como hablamos, yo trabajo ahora junto a mi esposo con jóvenes, pero yo veo la misma realidad. Una juventud que vive vacía, sin propósito, jóvenes que van a la iglesia, pero que tú lo sientes, que ellos se sienten como que tienen todo el derecho a todo y dan una mala representación del Dios al quien ellos dicen que conocen. Lo ves malhumorados, inseguros, viviendo más en fracasos que en victorias. Y yo no me refiero a que no tengan problemas, porque sabemos que mientras estamos en este mundo caído, va a haber dolor, va a haber luchas con el pecado, tendremos pérdidas, traiciones a veces de amigos. Es bueno ser realista. Yo a lo que me refiero es a las vidas que vemos con poca pasión y dependencia en Dios. Vidas que no marcan la diferencia. Jóvenes que vienen de hogares cristianos, quizás se han criado desde pequeños en el evangelio dicen que son cristianos, pero que viven como si Cristo no fuera suficiente. Entonces, mi anhelo es ayudarles a vencer sus temores, a creer lo que Dios dice en su palabra, a vivir en la vida abundante que se les ha otorgado, porque los jóvenes son la generación que va a dirigir nuestras iglesias e instituciones, y entonces lo ideal sería que a una temprana edad se aprendiera a vivir esa vida plena que Cristo da, porque tendríamos entonces, ¿sabe cuál será el resultado? Iglesias más maduras de hombres y mujeres que cumplen su rol, que disfrutan y atesoran a Cristo en lo ordinario. Entonces la juventud es una preciosa etapa de vida que debe ser utilizada para crecer, para sentar bases, y a esa joven que me está escuchando le diría que no desaproveches tu juventud. Entonces, lo bueno es que Cristo
quiere darnos esa vida plena. Y quizás nos preguntemos antes de todo, ¿por qué yo debo procurar esa vida abundante? Y la respuesta es sencilla, yo debería procurar esa vida que Cristo vino a darme, porque si no, yo me estoy perdiendo de disfrutar un banquete que Dios ha preparado para mí. Y yo me estoy conformando con las obras y no creo que Dios quiera que yo viva así. O sea, si tan solo nosotros pudiéramos salir como de nuestra zona de confort y ver que hay otra forma de vivir, nosotros estaríamos en un buen lugar para el cambio. Y yo no me refiero a un evangelio como el que llamamos de la prosperidad, donde yo estoy como arrebatando, teniendo una mente positiva, confesando bendiciones, salud, prosperidad. No, esa no es la vida abundante. O sea, la vida abundante que Él dice que Él viene a dar es la que Jesús habla de un estilo de vida que se postra al señorío de Cristo y le glorifica, sin importar las circunstancias o los planes que Dios haya orquestado para su vida. Entonces, la realidad es, Bexy, que desde la caída del hombre en el jardín del Edén, todos nosotros, tú y yo, hemos cerrado en encontrar y disfrutar esa vida abundante que Cristo nos vino a dar. Somos seres caídos, disfuncionales, que no vemos la vida como es en realidad, sino como somos. Así que vivir una vida plena no nos sale natural. Tenemos que reaprender a vivir de una manera diferente bajo el estándar de Dios. Pero sabes que hay una buena noticia, y la buena noticia es que Dios quiere darnos esa vida plena y abundante. Por eso Él vino. Ese es el Evangelio, la buena noticia de que Cristo vino a salvarnos y darnos libertad de nuestros pecados. Yo me siento tan identificada con todo lo que tú has dicho porque, siendo una jovencita, yo quería vivir esa vida abundante. Pero yo pensaba que yo tenía que fabricar esa vida abundante. Y yo tenía que ganarme esa vida abundante. Y yo tenía que como manufacturarla por mí misma. Yo decía, bueno, ya el Evangelio, en mi mal entendimiento, es la puerta de entrada para la vida cristiana. Entonces yo estoy aquí adentro. Pero aquí yo me la tengo que como resolver por mí misma. Yo tengo que buscármela ahora, como decimos en buen dominicano. Entonces yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es una vida abundante y plena? Porque probablemente es un mal entendimiento que tenemos acerca de dónde fluye esa vida. Sí, totalmente. Y esa es una idea que yo también tenía en una etapa de mi vida, de que por medio de mis obras, de mi esfuerzo, yo iba a tener una vida plena, pero lo que nos deja muchas veces esa búsqueda incansable de nuestras obras, de nuestro esfuerzo humano, es más cansados y drenados, porque tenemos que reconocer que en nuestra fuerza no podemos, que necesitamos estar apegados a Cristo. Y cuando Cristo nos dice en Juan 10:10 que Él vino para que tengamos una vida plena, muchas veces yo pensaba, wow, sí, pero eso se refiere al futuro, de que yo voy a estar en el cielo un día sin dolor, en una vida plena. Pero descubrí que no, que cuando Él dice que Él vino a darnos una vida plena, abundante, no se refiere solamente a la vida futura que tendremos en el cielo, sin dolor, sin enfermedades, con cuerpos glorificados. Más allá de eso, Cristo se refería a mi vida presente, en el ahora. ¿Y tú sabes qué? Esto es algo que Satanás no quiere que nosotros sepamos. Porque, ¿cuál sería el gozo de Satanás? Sería que yo, siendo cristiana, yo vivo una vida miserable. Pero la realidad es que Él, Cristo, mi Señor, vino para transformar y darnos una vida con sentido y propósito. O sea que ahora podemos tener una vida abundante y Jesús, no mis obras, no cosas que yo hago. Jesús es el buen pastor que la ofrece. Entonces, una vida plena es una vida con menos tropiezos y consecuencias por nuestros pecados y desvíos. Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué es una vida según Dios. Y digo según Dios, o sea, una vida abundante según Dios. Porque el mundo te podría decir que una vida plena es aquella que tiene todos los recursos económicos, que si tú eres admirada, respetada, popular entre tus amigas, si tú has tenido la oportunidad de viajar a muchos países, si tú tienes un buen empleo, si tú eres una persona muy inteligente, pero eso está muy lejos de la realidad. O sea, ¿cuántas personas yo he conocido con mucho dinero, talentos, oportunidades, que se han suicidado y que se sienten vacías? Porque la verdadera plenitud solo la encontramos en Dios. Entonces, una vida plena para Dios es aquella que es vivida para su gloria.
Dios nos hizo con el único propósito de honrarle, darle gloria, estar satisfechas en Él. Y cuando no vivimos en ese propósito, nos sentimos vacías. Una vida plena, de hecho, es aquella que es vivida en el fruto del Espíritu Santo. Y Amén. vemos en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Entonces, una vida abundante es una que está llena de amor, tanto hacia los demás, y tiene un amor que es radical, que es diferente, que está dispuesto a hacer sacrificios si es necesario para que Dios sea amado y sea conocido. Y ese amor se ve evidenciado de manera gráfica, un amor también genuino hacia los demás, donde ya yo no estoy pensando tanto en mis necesidades, sino pensando en ayudar, en bendecir a las personas que me rodean. También una vida abundante, según Dios, es una vida que rebosa de gozo, y es un gozo que está aún en medio del dolor, porque su confianza, felicidad, no está basado en las circunstancias. Mis circunstancias cambian constantemente, sino que mi gozo está afianzado en un Dios que me ama y que está soberanamente obrando todo para el bien de mi alma. Una vida abundante es una vida paciente, que espera, que no se desanima muy fácil cuando las cosas no se dan como quiere, sino que dice: Señor, yo te suelto el control de mi vida, yo sé que tú eres el que sabe lo que más me conviene. Es una vida también que es bondadosa, que es mansa, que es humilde, que no está gobernada por sus deseos, o sea, que no es esclava de pecados, ni de nada, ni de nadie. Y hay un versículo que me encanta, que está en 2 Corintios 5:15, que dice que Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, ya no vivo para mi propósito, para mis deseos, para mis sueños, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, una vida abundante ya no vive para sus metas, sus sueños, sus deseos, sino que mi único motivo de respirar es hacer la voluntad de Dios, obedecerle, honrarle, reconocer que ya he muerto juntamente con Cristo y que ahora solamente vivo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, sin lugar a dudas, esa vida caracterizada por ese fruto del Espíritu y por el gozo del Señor debería ser la marca distintiva de todo aquel que dice creer en Él, porque este fruto es un regalo que Dios da a todos aquellos donde Él viene a morar. Entonces, no es algo que yo me gano, pero aunque Dios me lo da, yo debo hacer algo, y es permanecer en Dios para poder dar mucho fruto. Amén. Porque no es en nuestras fuerzas, es con el poder y la fuerza que se encuentra en Cristo. Y ahí está el versículo que es tan conocido en Juan 15:5, que dice que yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, entonces ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y quizás alguien dice: ¿pero qué es permanecer? Permanecer simplemente se refiere a vivir en una comunión íntima, diaria y cercana con Dios. Entonces, básicamente eso sería cómo se ve una vida plena según Dios. Amén. Mira, yo te puedo oír, Angélica, todo el día. Ya puedo sentar aquí a oírte toda la tarde, todo el día. Me encanta todo lo que dices, y yo creo que diste en el clavo con todas estas descripciones de lo que es una vida abundante. Y especialmente cuando termina diciendo que al final de todo, tener una vida plena es el resultado de permanecer en Cristo. Y me encanta cuando mencionaste 2 Corintios 5:15, porque es que ahora Cristo vive en mí. Y entonces y esta frase es de Eileen Michelin de Merck en el libro Joven Verdadera, cuando ella dice: yo necesito creer, cuando quiero permanecer en Cristo y quiero vivir esa vida plena, yo necesito creer que Cristo, que vive en mí, ya no vivo yo, es lo suficientemente poderoso para producir ese fruto en mí. Me encanta cómo ese misterio, ¿verdad?, que vamos a entender cuando estemos con el Señor. Él nos salvó, Él hizo todo para nuestra salvación. Sus obras son las que nos identifican, pero Él nos ha llamado a obras también, como tú decías. O sea, permanecemos en Cristo, pero no permanecemos ahí como el que está tirado en la playa recibiendo el sol. Como tú decías, yo me tengo que rendir al señorío de Cristo, y ahora yo
presento todos mis miembros, como dice Pablo en Romanos 12, como un sacrificio vivo. Y yo quisiera que sigamos, y de hecho vamos a seguir en los próximos episodios, pero antes de irnos, tú me puedes decir rápidamente, si tú ahora mismo yo te voy a convertir en una doctora y tú vas a hacer un diagnóstico de esta enfermedad y la paciente es la oyente y tú le vas a hacer preguntas a esa paciente, le vas a decir cuáles serían esas inquietudes que como médico tú tienes para identificar si esta paciente sufre de este síndrome, que no puede vivir una vida plena en Cristo. ¿Cuáles serían esas preguntas? Bueno, sí, interesantísimo eso, porque si queremos conocer el estado de nuestras vidas, es sumamente beneficioso que nos autoevaluemos, que nos podamos examinar. Así que aquí les voy a dejar algunas preguntas para que podamos meditar. Son preguntas que yo me he hecho también, así que así podamos saber cómo está nuestra vida. Entonces, número 1, pudiéramos preguntarnos, ¿está mi vida más caracterizada por la tristeza que por el gozo? Está bien en ocasiones que nos sentamos tristes y sabemos que Jesús mismo lloró, pero un cristiano no debería vivir siempre triste. Quizás con tus amigas estás siempre sonriente, pero al llegar a la casa te embarga un sentimiento de profunda tristeza. Número 2, podemos preguntarnos si estamos viviendo en una práctica de pecado de la cual yo no puedo salir, quizás en una relación amorosa que tú sabes que no glorifica a Dios, o quizás estás presa de la pornografía, o simplemente no puedes dejar de hablar mentiras. ¿Eres esclava de algún pecado? ¿Es la ansiedad y el temor al futuro lo que caracteriza mi vida? ¿Te llena de ansiedad el saber qué tú vas a estudiar? Quizás preguntarte si te vas a casar, si te vas a quedar sola. ¿Te preocupa demasiado el pensar que podrías enfermar o perder a tus familiares o cercanos? También deberías preguntar también si te sientes insatisfecha. Quizás te preguntas por qué no puedes alcanzar en la vida lo que tú querías o anhelabas. Quizás miras la vida de tus amigos que obtienen lo que quieren, pero ves tu vida miserable, inferior a la de los demás. ¿Te sientes lejos de Dios? ¿Sientes que Él no escucha tus oraciones o aún más, sientes que Él no te ama? ¿Te importa demasiado lo que tus amigas piensan de ti, al punto de quitarte tu gozo, quizás la opinión que puedan tener los demás? Y el temor a la gente es algo que te podría paralizar. Vives presa de la culpa y de los errores que tú cometiste en el pasado. Quizás eres súper crítica y dura contigo misma. ¿Cómo se siente la vida cristiana? ¿Es algo pesado y amargo? Podrías preguntarte también qué es lo que te motiva cada mañana a levantarte para ir al colegio, para ir a la universidad, al trabajo. ¿Qué te motiva a tú cumplir con tus responsabilidades? ¿Sientes un vacío en tu corazón que no puedes explicar a pesar de que tú dices ser cristiana? ¿Acaso estás corriendo y anhelando las cosas de este mundo más que el reino de Dios? ¿Tu apariencia es tu mayor preocupación? ¿O el ser popular, el ser admirada? ¿O estudias enfocada en que tienes que conseguir una carrera para tener mucho dinero? ¿Qué es lo que está consumiendo constantemente tus pensamientos? Y si te comparas, por último, con el año pasado, ¿podrías decir que has crecido en alguna área en tu caminar con Dios? Porque lo normal es que un cristiano que vive una vida plena esté en un crecimiento constante. En la vida cristiana no nos quedamos estáticos. O estamos creciendo o nos estamos alejando de Dios. Entonces, estas preguntas podrían ayudarnos a saber cómo estamos. Mis luchas, mis caídas, los hábitos que tengo, mi forma de pensar, revelan con claridad quién soy, cómo vivo. Quizá tú puedas preguntarles a quienes más te conocen, a tus padres, familiares cercanos, amigos íntimos, porque la realidad es que en muchas ocasiones nosotros somos ciegos a nuestros propios errores y otros pueden percibir con toda claridad cómo vivimos y reaccionamos. Entonces, seamos humildes al escuchar la opinión de los demás. Y si te das cuenta de que sí, yo estoy mal, yo me identifico con estas preguntas, yo necesito un cambio, yo te felicito. Sí, yo te felicito porque ese es el primer paso para tú ser transformada.
reconoce tu necesidad. Y lo mejor de lo mejor, es que contamos con un buen y amoroso Dios que está deseoso de darnos la libertad y anhela vernos disfrutar la vida plena y abundante, por la cual Él pagó un alto precio en la cruz. Así que corre a sus brazos hoy. Amén. Me encantan esas preguntas porque nos ayudan a diagnosticar y vernos, quizás pensar en aquellas cosas que a lo mejor nunca han ocupado nuestra mente y están ahí y nunca las habíamos notado. Entonces, como siempre digo al final de cada episodio, no pases a la próxima actividad y no te vayas a abrir Instagram o simplemente hacer lo próximo que tenías pensado hacer. Detente para que puedas responder a Dios, a la convicción que Dios te ha dado, así sea una convicción al arrepentimiento, una convicción a simplemente venir a Cristo y decir, gracias Señor por mostrarme mi pecado, dame el arrepentimiento y ayúdame a ver tu gracia. Entonces vamos a dejar la conversación ahí, Angélica, en esta ocasión, para darle chance, para darle tiempo a las jóvenes a que durante esta semana puedan venir una y otra vez al Señor. En la página Aviva Nuestros Corazones hay un pequeño resumen, un extracto de esta conversación y ahí están los pasajes bíblicos que Angélica usó para que tú puedas revisitar estos versículos y puedas orar a través de estas verdades y puedas hacerlas tuyas y creerlas por la fe. Así que comparte este episodio, este contenido con una amiga, conviértelo en una conversación con alguien de carne y hueso en tu iglesia local. No eres miembro de la iglesia que está en la nube allá donde todos los podcasts viven. Formas parte de un cuerpo y yo quiero que recuerdes que estos recursos están diseñados para que tú te conectes en el cuerpo local donde Dios te ha colocado. Así que Dios te bendiga. Gracias, Angélica. Un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Nos escuchamos el próximo martes. Bye bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.